proyecto de ley que anda dando vueltas en el Congreso de la República y ya fue aprobado en 3 comisiones, además, en la de Defensa del Consumidor, en la Comisión de Salud y de Educación, si no me equivoco, y que es un proyecto de ley que plantea proteger a nuestros niños del monstruo de la comida chatarra. Y cómo así, entre otras cosas, por ejemplo, restringiendo la publicidad de alimentos considerados chatarra, gaseosas, o sea, hamburguesas, en horarios de protección al menor. ¿Esto sirve? ¿Realmente es democrático hacerlo? Para conversar sobre eso estamos con el señor Agustín Valencia Dongo, gerente general de ASBEGA, Asociación de Bebidas Gaseosas. Señor Valencia Dongo, buenas noches. Buenas noches, Maribel. Bueno, este es un tema, el de la obesidad, en el que todos tenemos que opinar y todos tenemos que preocuparnos, ¿no? Es parte de los procesos de malnutrición, sea por exceso, como en este caso, o por defecto, como en el caso de la desnutrición. En ese sentido, compartimos preocupaciones de los congresistas, como el congresista Delgado, y que en realidad viene desde el llamado que hace la OMS para que la industria, los gobiernos y la sociedad trabajen en este tema, ¿no? Obviamente hay formas de hacer las cosas y es en estas formas, en los planteamientos que se detallan en la ley propuesta, con las que tenemos algunas diferencias, ¿no? Compartimos la preocupación, pero tenemos que entender, en primer lugar, que el problema de la obesidad es un problema de carácter integral, es un problema multifactorial. Uno de los temas es la ingesta, y dentro de la ingesta, los alimentos que forman parte de esta, ¿no? De la ingesta. En el otro lado está el sedentarismo, la falta de ejercicio físico, claro, ¿no? Entonces, y el tema emocional también, ¿no? Entonces, al final resulta que la obesidad juega en esos dos temas, ¿no? De acuerdo, entonces, pero vayamos punto por punto de lo que plantea el proyecto, corríjame si me equivoco. El proyecto es donde tengo entendido, y quizás lo más discutido ha sido el tema de restringir la publicidad, ¿no? Y uno puede decir, y de hecho mi primera reacción como madre también fue, es fácil sacar cuerpo de nuestra responsabilidad como padres y decir, no, los comerciales que están pasando están, digamos, haciendo que mi hijo coma compulsivamente comida chatarra, cuando yo como madre tengo que supervisar, ¿es correcto?, la alimentación de mi hijo. En eso estamos de acuerdo, pero también, a la par, tenemos esta visión de la publicidad que es esencialmente manipuladora, y esencialmente lo que busca es justamente generar necesidades que una persona no tiene. Y si un adulto es vulnerable a una publicidad, un niño más aún. Entonces, si nos queremos poner en la acera del frente, podemos pensar, bueno, la sociedad de ahora no es la sociedad de antes, los papás trabajan, los niños están muchas horas expuestos en la televisión. ¿Por qué no dosificar esa publicidad, por lo menos? Bien, sobre este tema, la industria de bebidas y de alimentos tiene una posición, ya se autorreguló, ya estableció, acorde con las tendencias mundiales que planteaba la OMS, regulación para la publicidad dirigida a niños. ¿Cuáles son los parámetros de esta autorregulación? O sea, ¿qué se ha hecho? Plantea, y se ha establecido un plazo de 6 meses para la adecuación, está corriendo y va a vencer en junio, en esencia que no haya publicidad dirigida al segmento de niños menores de 12 años. La ley no va a 12, va hasta los muchachos que terminan el bachillerato, ¿no? O sea, 16 o 17 años, casi un mayor de edad. Correcto. Que hoy día decide muchas más cosas y que limitarlo al consumo de una galleta o un refresco parece ser exagerado. Es decir, ustedes plantean en esta autorregulación, voy a dirigirme publicidad de 12 para arriba, y el proyecto plantea, no, menores de edad, incluido 17,11 meses de edad. Pero mucho más, ¿no? Después no es como tú indicabas, Maribel, del caso del horario de protección al menor, sino el caso de protección familiar, del horario de protección familiar. Entonces ya hablamos de 6 de la mañana a 10 de la noche, es decir, toda la tanda horaria. Será en ese contexto más fácil publicitar, digamos, una bebida alcohólica que un panetón, ¿no? Lo que parece un exceso. Entonces son temas sobre los cuales efectivamente tenemos que opinar padres, proveedores, industriales, toda la sociedad en su conjunto, para llegar a puntos de consenso, como es lo que plantea la OMS. Ahora, cierto es que la comida chatarra se ha convertido en un mal, en una amenaza, y
quizás si se hubiese dado esta discusión cuando recién surgió el tema del tabaco, por ejemplo, de los cigarrillos, no hubiésemos tenido que posteriormente hacer todas estas campañas para que la gente deje de fumar. Incluso son famosas las demandas que muchas personas hicieron en los Estados Unidos a las tabacaleras porque se sintieron engañados, porque la publicidad me vendió que me daba placer. Yo podría decir, por ejemplo, que la publicidad de los alimentos chatarra al día de hoy me venden una falsa diversión. Bien, este símil entre los cigarrillos y los alimentos hay que verlo con cuidado, ¿no? La ley, la propia Constitución regula el tema de los tóxicos sociales. La Organización Mundial de la Salud establece, efectivamente, tiene una posición muy clara respecto de un tóxico social, respecto del cigarrillo, y lo ha dicho enfáticamente en documentos específicos. El caso de la alimentación es un caso distinto, sea alimentación o hidratación, ¿no? Como es el caso de la industria en la que participo. Nosotros entendemos que no hay alimentos malos ni buenos por sí, ¿no? Es decir, no hay un alimento que defina la dieta. Y justamente la dieta alimenticia es el conjunto de componentes y de elementos que uno ingiere. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y en eso coincidimos con los propósitos de promover una alimentación, un consumo responsable y más que eso, una práctica de vida responsable y saludable. Claro, todo en exceso hace daño, ¿no? Todo en exceso, todo alimento en exceso hace daño. Hay que saber diferenciar qué se come, en qué cantidad y en qué proporción. Y en eso hay que efectivamente... Ahí está la labor de los padres. De los padres y de la propia industria, porque la industria también ha manifestado su disposición de que a través de los medios llegue con información para que se profundice la práctica saludable. Y en este proceso de autorregulación, ¿no han llegado ustedes a limitar este asunto del regalito? Porque, ¿sabe a lo que me refiero? A estas cajitas, no quiero usar un nombre determinado para no mencionar ninguna marca, pero estas promociones de alimentos de niños que te regalan un muñequito y muchas veces nuestros hijos, por el muñequito, de repente ni les gusta la comida, pero por el muñequito terminan comprándose la cajita y acostumbrándose a una comida que naturalmente no quería. ¿Se ha limitado el tema, por ejemplo, de los regalitos? En el caso, claro, la autorregulación va a incidir también en el tema de las promociones, ¿no? Ahora, siempre pensando en los niños, que sería, digamos, como dicen los abogados, el bien jurídico tutelado, ¿no? Es decir, la porción de ciudadanos futuros que requieren una mayor protección por su menor disponibilidad para decidir. Sin embargo, son los padres, nuevamente, los que tienen el deber y el derecho de educar a sus hijos. No podemos sustituirnos, por mucho que el Estado tenga una buena predisposición, a algo que les corresponde a los padres. Sí, pero digamos, una sociedad en desarrollo es aquella que respeta, cuida y quiere a sus niños y a sus ancianos, ¿no? Y todos somos actores sociales, incluidos los empresarios. Totalmente de acuerdo. Había el otro tema de los colegios, de la venta de esta comida en los colegios. Sí. El proyecto simplemente la prohíbe. Así es. ¿Y ustedes qué proponen? Nosotros consideramos que se incurre en exceso al pretender eliminar la posibilidad de vender estos productos en los colegios. ¿Por qué? Y con mayor razón, mientras más alejado sea el centro educativo dentro de la disparidad que tiene nuestro país, ¿no? En realidad, en muchos casos, los únicos alimentos o bebidas que llegan a un colegio fiscal en las provincias alejadas son los alimentos procesados. Y por una sencilla razón. Tienen una red de distribución, tienen costos económicos al alcance de los consumidores, son certificados, registrados y sus características físico-químicas y microbiológicas están comprobadas. Tenemos a quién reclamar cuando un alimento no cumple las características y ni las condiciones biológicas. Entonces, imaginémonos si en algún momento esos alimentos no existen en esas zonas, ¿no? O estas bebidas no existen. Bueno, pero pueden llevar sus papas en la lonchera y o sea, digamos, al final... a los 3.500 metros de altura, donde no hay fruta, donde
hay un kiosco de 2x2. Pero los alimentos procesados no siempre han existido y los niños se seguían alimentando, ¿no? Bueno, eso, en todo caso es un tema que sí hay algo que hay que dejar en claro. Va a entrar a debate al Pleno del Congreso y sí hay que dejar en claro que como padres no podemos eludir esta responsabilidad. Y eso más allá de de cuál sea el destino de este proyecto de ley, porque al final, así no haya publicidad, si el niño va a querer atosigarse de un alimento de estas condiciones, lo va a hacer igual. Esa es la verdad de la milanesa y nosotros como padres no podemos eludir esa responsabilidad. Me están diciendo que estamos volando en tiempo, así que una idea de cierre, por favor, para... Creemos que este es un tema que debe seguirse debatiendo. No están dichas la última palabra en este asunto y nuestro compromiso como industria para aportar nuestro mejor entendimiento para encontrar espacios comunes en bien de nuestra sociedad. Bien, muchísimas gracias entonces al señor Agustín Valencia Dongo. Y ahora vamos a ver las respuestas a nuestra pregunta de hoy en el Twitter, ya que la vez pasada nos habíamos olvidado de dar alguna de las respuestas. La pregunta de hoy era si estaba de acuerdo